Buenos días, hermanos y hermanas, ¿cómo están? Ahora terminó el retiro de verano. ¿Ustedes escucharon bien? Pienso que muchos hermanos escucharon bien y algunos recibieron la salvación. Los que recibieron la salvación nuevamente deben escuchar la palabra de Dios continuamente. Hoy vamos a aprender la palabra segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 8 al 9. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Jesús es muy importante en la Biblia porque eres Salvador. Él cumplió la salvación, por eso siempre tenemos que acordarnos de Jesucristo. Resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Jesús resucitó al tercer día para darnos testimonio de que nuestro pecado fue perdonado. Por eso el contenido del evangelio es la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús. En el cual, en el evangelio, sufrió penalidades. ¿Quién sufrió? Apóstol Pablo sufrió penalidades. ¿Por qué? Para predicación. Pero la palabra de Dios no está presa. Ellos son, pues, Pablo y Silas, ellos estaban en la cárcel de Filipos porque ellos predicaron el evangelio, pero en la cárcel ellos oraban a Dios y cantaban alabanza, por eso en la cárcel hubo gran milagro, hubo terremoto, por eso todas las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. Carcelero de Filipos se arrepintió y le pidió a Pablo la salvación, por eso él y su familia recibieron la salvación. Aunque ellos estaban en la cárcel, la palabra de Dios no estuvo presa. ¿Por qué? En la cárcel, apóstol Pablo y Silas predicaron el evangelio continuamente. Proverbios 13:13, el que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. El que menosprecia el precepto perecerá por ello. Los salvos no deben menospreciar la palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios no debe estar presa, aunque estamos bajo COVID-19. Para esto, ¿qué tenemos que hacer? Tal como digo esta palabra, los salvos no deben menospreciar la palabra de Dios, sino también, deben temer la palabra de Dios. Los salvos podrían menospreciar la palabra de Dios. ¿Cómo los salvos podrían menospreciar la palabra de Dios si los salvos no leen la Biblia y no escuchan la palabra de Dios? Eso es menospreciar la palabra de Dios. Por ejemplo, en la época del Antiguo Testamento, el rey Saúl menospreció la palabra de Dios. Por eso él no obedeció la palabra. Él fue rechazado por Dios. Él no pudo ser más utilizado por Dios. Los salvos deben temer la palabra de Dios para ser utilizados por Dios. Romanos
10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Para que la palabra de Dios no esté presa en la cárcel, los cristianos deben escuchar la palabra siempre, miércoles, domingo, cada día. En la época de iglesia primitiva, los cristianos escuchaban la palabra de Dios por medio de los apóstoles. Por eso mucha gente recibió la salvación. El evangelio se predicó continuamente. Ahora, los cristianos necesitan escuchar la palabra de Dios continuamente. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. La segunda venida de Jesucristo está cerca, por eso los salvos deben leer la Biblia y escuchar la palabra de Dios. También los salvos deben guardar las cosas en la Biblia. Somos la luz del mundo. Para alumbrar la luz, tenemos que obedecer la palabra de Dios. Si no obedecemos la palabra de Dios, la palabra estará presa por nuestra desobediencia. Entonces, tenemos que guardar la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Para que la palabra de Dios no esté presa, los salvos deben predicar el evangelio continuamente. Hay que abrir su boca. Porque el evangelio se predica por medio de los salvos. Si los salvos no predican el evangelio bajo coronavirus, ¿cómo la palabra de Dios se predica continuamente? No se puede. Si los salvos no predican el evangelio, la palabra estará presa. Entonces, debemos predicar el evangelio continuamente por WhatsApp, memoria, internet, Zoom, Facebook, YouTube, y etcétera. En la época de iglesia primitiva, apóstol Pablo predicó el evangelio aún en la cárcel. En la época del Antiguo Testamento, alguna muchacha de Israel abrió su boca a su dueño, que era Naamán. Naamán tenía lepra, pero fue sanado por el profeta Eliseo porque una muchacha abrió su boca. Cuando Jesús predicaba el evangelio en Israel, una mujer samaritana predicó el evangelio en su pueblo, por eso mucha gente de su pueblo recibió la salvación. La palabra se predicaba continuamente. Muchas personas que vivían en la época del Antiguo Testamento y en la época de la iglesia primitiva, predicaron la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Nosotros también tenemos que predicar el evangelio siempre, continuamente. Hoy hasta aquí. Muchas gracias. Nos vemos pronto.